En España, lo cazaron y lo cazaron suenan diferente y tienen significados ligeramente diferentes. Este estilo de pronunciación se llama distinción, porque hay una distinción entre los fonemas s y th. En América no tenemos el fonema th, solo el fonema s, así que estas dos frases se pronuncian exactamente igual, lo cazaron. Este estilo de pronunciación se llama ceseo. Algunas personas creen que esta distinción entre s y th que existe en España es la pronunciación original y pura, y que en América nos hemos desviado del estándar porque solo usamos s. Pero la realidad es muy diferente. De hecho, la pronunciación americana está más cerca del sonido original. Veamos un poco de historia. En el castellano medieval había 6 fonemas sibilantes, o sea, sonidos similares a un silbido. Esos fonemas eran las africadas ts y ts, como en las palabras inglesas it's y kids. Las fricativas s y z, como en las palabras inglesas so y present. Y las fricativas sh y j, como en las palabras inglesas show y vision. Con el tiempo, las dos africadas se convirtieron en fricativas, así que ya no eran ts y z, sino s y z. Pero estas s y z no eran iguales a las de abajo. Vamos a darles los números 1 y 2 para diferenciarlas. Las número 1 se pronunciaban con la lengua un poco más adelante y las número 2 con la lengua un poco más atrás. Como puedes notar, teníamos varios fonemas con sonidos similares. Cuando un idioma tiene fonemas con sonidos similares, pueden pasar 3 cosas. Primero, fusión. Los sonidos similares se fusionan y se convierten en un solo fonema. Segundo, diferenciación. Los sonidos se pueden hacer más diferentes con el tiempo. Y tercero, la situación simplemente puede seguir igual. Durante siglos, estos 6 fonemas similares pasaron por procesos de fusión y de diferenciación. Y esto ocurrió de forma diferente en el norte de España y en el sur de España. En el norte, los 3 fonemas sonoros desaparecieron. O sea, ocurrieron 3 procesos de fusión y solo quedaron los fonemas sordos s, sh y sh. Después de la fusión del paso anterior, estos 3 sonidos similares que quedaron empezaron un proceso de diferenciación. La primera s, la que se pronunciaba con la lengua más hacia adelante, se fue moviendo más y más hacia adelante hasta que se convirtió en th, como en la palabra inglesa think. Así se creó la distinción entre s y th. Por otro lado, sh se movió hacia atrás hasta convertirse en j, como en el nombre Texas. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Para que el algoritmo de YouTube muestre este video a más personas, por favor, deja abajo un comentario y compártelo con tus amigos. Ahora vamos a ver qué pasó con estos 6 fonemas en el sur de España y más tarde también en América. Aquí las dos s se fusionaron en una sola s, como en la palabra inglesa so, y las dos s se fusionaron en una sola z, como en la palabra inglesa present. Este cambio ya había ocurrido para el tiempo en que los españoles viajaron a América. Más tarde, s y z se fusionaron en una sola s. Los otros 2 fonemas evolucionaron igual que en el norte de España, produciendo el fonema j, como en el nombre Oaxaca. Así que, como puedes ver, la aparición del fonema th en el norte de España fue simplemente el producto de una evolución que ocurrió de forma un poco diferente en esta región. Con el tiempo, la distinción entre s y th se expandió por casi toda España. Y hoy esta distinción se considera estándar en España, pero no en América. Aquí nunca hemos tenido la distinción entre s y th. Para nosotros eso es algo extranjero. Y como el sonido th antes era s, podemos decir que la pronunciación de América en realidad está más cerca del original. Estos procesos de fusión de fonemas y de diferenciación de fonemas ocurren todo el tiempo y es parte de la evolución natural de los idiomas. En inglés tenemos 2 ejemplos de fusión. Las palabras wine y wine antes se pronunciaban de forma diferente, pero hoy se pronuncian igual. El fonema al principio de wine ya ha desaparecido del inglés. Algo parecido está pasando con cut y caught en el inglés de Estados Unidos.
Los fonemas vocálicos de estas dos palabras se están fusionando en uno solo. Por otro lado, en español tenemos un ejemplo de diferenciación que está ocurriendo ahora mismo. En algunos lugares, como España y la frontera entre México y Estados Unidos, la vocal I y la consonante Y tienen sonidos muy similares o incluso exactamente el mismo sonido cuando están antes de una vocal abierta, como en las palabras hierba y yerba, hiena y llena, hierro y hierro. Pero en otros dialectos, nosotros solemos mantener una separación entre estos dos fonemas y no decimos llena cuando queremos decir hiena, ni decimos hielo cuando queremos decir hielo. De hecho, pronunciar hielo como hielo se considera vulgar en Ecuador y en otros países. Y en el español de Argentina, la separación entre estos dos fonemas es cada vez más grande. En Argentina, el fonema y se movió hacia adelante hasta convertirse en y, y en las últimas décadas, las nuevas generaciones han cambiado este fonema todavía más hasta convertirlo en sh. Así que hoy en Argentina es simplemente imposible confundir palabras como hierba y yerba o hiena y llena. La diferencia de sonido es enorme. De hecho, estas dos palabras, hierba y yerba, tienen significados distintos en Argentina. El hecho de que el español de Argentina tenga esta distinción súper clara entre hierba y yerba no significa que sea más correcto, puro u original. Y de la misma forma, el hecho de que España tenga una distinción súper clara entre lo casaron y lo cazaron no significa que el español de España sea más correcto, puro u original. El sonido th de España y el sonido sh de Argentina simplemente son producto de la evolución de nuestro idioma en estos lugares específicos y son sonidos que no han evolucionado en el resto del mundo. Así que si no eres de España y pronuncias cazaron con th, esto suena un poco extraño. Y lo mismo podemos decir si no eres de Argentina o Uruguay y pronuncias sho con sh. Como siempre digo en este canal, tu objetivo como estudiante de español no es tratar de imitar la forma de hablar de ningún país, sino hablar de forma clara, fácil de entender. Por lo tanto, no recomiendo a los estudiantes tratar de aprender la distinción entre th y s, típica de España. En vez de eso, recomiendo usar el ceseo, o sea, pronunciar casa y casa exactamente igual. Esta es la norma mundial y es la misma recomendación que da el libro Manual de Fonética y Fonología Españolas del profesor Clegg. Si te interesan otros fenómenos dialectales del español, aquí tienes videos donde los menciono. Soy Miguel y esto es Spanish Input.